Buenas, hoy tenemos aquí este Audi A4 con carrocería V5 y tenemos un motor, un 1910 TDI. Vamos a hacerle el mantenimiento. Aparte del mantenimiento, se le va a mirar también una luz de airbag que tiene encendida, se le van a cambiar los amortiguadores y queremos echar una visual a lo que es la geometría del turbo y todo ese sistema de tubería de vacío y todo, porque son típicos en que la geometría del turbo se atore de carbonilla y entren en modo de emergencia, que es lo que le está ocurriendo también a este modelo en este momento. Pues bien, empezamos con con el mantenimiento, que cambiaremos filtros de gasoil, filtros de aire y filtro de aceite. Esta tapilla, como veis, lleva un par de tornillos, se la quitamos y ya tenemos el motor al descubierto. Pues ya lo tenemos arriba de este lado, vamos a coger un destornillador plano y nos vamos a venir al cubrecárter. En el cubrecárter nos encontraremos tornillos como este, que si no me equivoco son de media vuelta. Una vez que se le ha dado media vuelta, ya sale. Pues ya con el cubrecárter fuera, aquí tenemos el tornillo de vaciado de aceite, tornillo del cárter, con una 19 de bazo. Vamos a aflojarlo. Lo dejamos escurriendo y vamos a darle entrada de aire al motor, quitando el tapón de llenado y levantándole su varilla. Mientras escurre, pues vamos a quitar este tubo de la admisión, quitándolo de aquí de esta abrazadera, de este tornillo de 10 y de esta abrazadera. Vamos a quitarlo, ganamos espacio para meterle mano al filtro de aceite que lo tenemos ahí de atrás y el filtro de gasoil que lo tenemos aquí. El filtro de aceite lo tenemos ahí detrás, ese que se ve ahí. Vamos a intentar meter la llave por aquí y aflojarlo por arriba. Pues por aquí, por la parte de arriba, hemos conseguido sacarlo. Cuando saquemos los filtros, tanto sea un filtro de gasoil como de aceite, asegurarnos de que la goma viene con el filtro, que muchas veces se nos puede quedar puesta en la base de donde apoya, se queda pegada, y cuando ponemos el filtro nuevo con su goma nueva, se encuentra que está la otra, a lo mejor no nos damos cuenta y tenemos pérdidas. En el filtro nuevo cogemos un poquito de aceite viejo mismo, del otro filtro, y le lubricamos la junta. Y ya vamos a meterlo por donde lo hemos sacado para llevarlo a su sitio. El filtro debe de roscar muy suelto. Si se os pone duro así al principio, desenroscarlo y volverlo a poner, porque puede ser que la rosca la haya cogido atravesada y le hagamos daño. Los filtros estos podemos apretarlos con la mano, y con la mano serían suficientes con un buen apretón. Una vez ya que tenemos el filtro del aceite puesto, pues vamos a quitar el de gasoil. El de gasoil nos encontramos con la abrazadera de abajo, que tiene un tornillo de 10, se lo vamos a quitar para dejarlo suelto. Ya con el filtro del gasoil suelto, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la llave, la vamos a meter. Y vamos a intentar coger la cabeza del filtro para poder hacerle fuerza. Tened cuidado con el alternador, que tenemos aquí un punto positivo muy cerca y fácil de tocar. ¿Acordáis lo que os decía antes de las tóricas? En este caso ha salido la de fuera, pero la que tenemos aquí en medio no, se ha quedado aquí. Bueno, tenemos que fijarnos en esos detalles para que no nos vaya a pasar. ¿Veis? Se había quedado ahí puesta. El filtro nuevo hacemos como el del aceite, lubricamos un poquito la junta y llenamos de gasoil lo que podamos buenamente.
y lo llevamos a su sitio. Y esto pues ya habéis visto que incluso apretándolo con la mano sale luego durillo. Por eso nos pone unos 10-12 newton metros. Unos 10-12 newton. Esto con la mano lo podemos dar de sobra. Pues lo metemos en su sitio. Y le apretamos la abrazadera con el tornillo o la tuerca de 10 que le hemos quitado y lo dejaríamos terminado el filtro de gasoil. Fijaros, porque estoy aquí debajo y estaba viendo mucho aceite en el tubo de admisión del intercooler. Y aquí tenemos el intercooler. Y esto es donde viene del turbo. Ha sido quitarle esta abrazadera y ha empezado el tubo a chorrear aceite. Pero un hilo de aceite importante. O sea que este coche se le puso la PCV nueva, así que el turbo muy seguramente nos está pasando bastante aceite. Así que hay que echarle cuenta ya, revisarlo y si no cambiarlo. Es el que nos va directamente ya a la admisión, el que está en la parte alta del intercooler. Y fijaros ya también como aquí, como chorrea aceite. Tenemos mucho aceite en la admisión, así que seguramente tengamos toda la admisión bastante fea. Voy a limpiar el tubo. Este que os digo es el que quitamos aquí, que nos va del intercooler. Y viene aquí del radiador del intercooler. Llega este manguito y de este manguito ya lo tenemos en la admisión. Así que todo ese aceite termina en la admisión, termina en válvula EGR. Así que tendremos que mirar también la EGR, que seguramente esté bastante ciega. Y también nos comentó que tenía un problema de tirones, que puede ser también EGR. Vamos a cambiar la arandelilla de cobre al tapón del cárter. Ahí tenemos la vieja y le ponemos esta nueva. Ya le podemos poner su cubrecárter y vamos a echarle el aceite. Pues ya lo tenemos en el suelo con el cubrecárter y el tapón de drenaje apretado. Vamos a ponerle este manguito y el intercooler y seguidamente vamos a echarle ya el aceite. Se supone que este motor lleva unos 3 litros con 8, pues echaremos unos 3 litros 400 más o menos y veremos y comprobaremos el nivel. Ahora cuando le hagamos el nivel montaremos también filtro del aire, que lo tenemos para ponérselo nuevo. El aceite echamos el que nos recomienda el fabricante, un 540, el 505.01 sería en este caso de Repsol. Y como hemos dicho llevará unos 3 litros con 8, es sintético puro. Vamos a ver cuánto se traga. Pues ya tenemos el nivel hecho, vamos a arrancarlo. Y ahora mientras cambiamos el filtro del aire, vamos a dejarlo que descanse y comprobamos ahora a ver cuánto aceite ha tragado el cartucho de filtro de aceite, que de hecho era bastante grande. Seguramente el nivel nos haya bajado bastante. Para quitar el filtro del aire, vamos a quitar este tubo tirando primero de aquí y ahora de aquí. Ya tendríamos aquí el filtro del aire, vemos que tiene dos pestañas, ponemos una aquí y la otra allí, y estos tornillos que cogen a la cabeza del filtro. Tendremos que quitarle también los dos tornillos de esta chapa que tenemos abajo. Y ahora levantamos una laña más que hay aquí, en aquella esquina, y otra más en esa. Ya podríamos retirarlo. Aquí tenemos el filtro nuevo que cambia. Lo metemos. Tengo quitado el manguito de la admisión. Vamos a meterle el dedo por la bajante de la PCV. Ojo, se me ha quedado atrapado. A ver si me lo quiere soltar. Bueno, ahí no tenemos nada del otro mundo. Tenemos un poquito, a lo mejor de cuando la PCV estuvo algo fallando, pero nada del otro mundo. Para que haya esa cantidad que nos hemos encontrado abajo de aceite. Pues entonces el turbocompresor estará en su última, como estará de holgura.
uf, me parece a mí que tiene bastante holgura. Ese turbo tiene... está pidiendo que se cambie. Bueno, pues lo voy a montar ya esto y se lo diremos al dueño. Pues bueno, ya tendríamos el mantenimiento hecho, con su nivel hecho, con unos 3 litros con 8, como recomienda el fabricante, de aceite que se ha llevado. Eso ha sido todo sobre el mantenimiento de este Audi A4 con el 1900 TDI. Nos falta ponerle la carcasa de lo alto de protección del motor, de insonoridad también, y ya lo tenemos completo. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.